Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo, tu hermano Pedro. Hoy quiero hablarte un poco de el feminismo y del inicio del propio. Y esto porque quizás a lo mejor en algún momento usted pudo haber escuchado hablar de él, pero de alguna manera te sigue pareciendo una causa justa. Y aunque en sus inicios sí lo fue, pues hoy no lo es. Hoy es algo que está entremezclado entre ideas de algunas personas o de algunos pensadores que en algún momento surtieron un efecto positivo y otros muy negativos. Y como todas las cosas cuando no son de Dios, cuando llegan a su punto de fragilidad más intenso, pues este grupo también llegó. ¿De qué estamos hablando? Del feminismo, de aquello que en algún momento luchó o lucharon algunas personas y que hoy ha llegado al extremo, al punto de poder en sus manifestaciones quemar banderas, hacer pancartas en contra de los hombres, renunciando totalmente a Dios y sus valores e yendo totalmente en contra de toda autoridad referida. La palabra de Dios dice que toda autoridad puesta en la tierra es puesta por Dios. ¿Y para qué se usa? Para mantener el orden. Pues si nosotros ignoramos eso, pues obviamente llegaríamos a un caos, llegaríamos a barbarismo donde todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera. Pero antes de entrar, o entrando un poquitico en el tema, quiero refrescar un poco la historia, porque si no la refrescamos no podemos saber de dónde salió este movimiento. Pues este movimiento nace en el siglo XVIII, en el Renacimiento, con la Revolución Francesa. De ahí sale una persona que se llama Olympia de Gaulle, que hace una declaración con el derecho de la mujer y de la ciudadana. Era una causa muy justa para aquel entonces. Dice que también después Mary Wollstonecraft hace otro documento que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y con este funda el feminismo. Un movimiento que se dedicaba a luchar por los derechos de la mujer, la igualdad. Por ejemplo, en aspectos como los políticos, como los sociales, como los laborales. Y hasta ahí estamos bien. Yo pienso que sí, que todavía la mujer tiene algunos tópicos en la sociedad donde, aparte de su lucha, no es bien reconocida. Pero, independientemente de lo que yo piense, por el desarrollo que ha tenido este movimiento, vamos a ver qué es lo que ha escondido detrás de él. Pues hasta aquí todo estaba perfecto, pues hasta aquí todo estaba muy bien, que la mujer luchara por sus derechos. Pero ¿qué pasa de nuevo? Bueno, después de estas mujeres que lucharon, que de hecho fueron una de ellas, que fue la primera, que fue Olympia de Gaulle, fue decapitada y la mataron por gusto, literalmente. Después eso se llamó la primera ola. Después surge el sufragismo. ¿Con quién? Con Lucrecia de Mott y Elizabeth Stanton. Esto fue en el 1848. Ya exponen la declaración de sentimiento abogando a favor de la mujer. Y, como les estaba explicando, el poder introducirse en el plano político, tratando de hacer elecciones por medio de buscando medios para poderse posicionar en el gobierno y demás. Pero aquí empieza a tener un problema muy básico y muy simple, por lo cual fueron métodos brutales que después las generaciones que vinieron tomaron los mismos métodos y fueron nefastos. ¿Qué hacían estas mujeres? Al no ser reconocidas, entonces empezaron a poner bombas, a encarcelar hombres, a hacer huelgas de hambre y a provocar incendios. Quizás a lo mejor usted le atribuía lo de las bombas a los musulmanes, pero no, o que era propiamente de ellos, pero las mujeres en aquel entonces
Ya en el 1800 también usaban la misma metodología para poderse dar a entender o poder llamar la atención. Pues también entonces, un poco más adelante, surge Sojourner Truth. Esta empieza también, Sojourner empieza a defender a la mujer por negra y por mujer. Y hasta ahí está perfecto. Todos sabemos el proceso que ha pasado a la mujer y sobre todo a la mujer negra, que no era más que porque fuera mujer, sino porque también por su proceso de la esclavitud y la emancipación. Y bueno, sobre todo aquí en los Estados Unidos podemos ver todo el proceso que pasó la comunidad afroamericana por su color. Es bien malo, pero ¿qué tiene de malo? Bueno, hasta ahí todo está muy bien. Dice que después, y aquí es donde se empieza a complicar la cosa, viene Flora Tristán, que esta era de partido o era socialista. Y de aquí surge el movimiento socialista y feminista, ¿verdad? Esta defiende a la mujer por su exclusión de clase negra también. Este movimiento ya siendo ya socialista, empieza a defender a la mujer por su clase, o sea, por la definición de clases sociales que había. Todos sabemos que, o si no lo saben, lo que es el socialismo y el comunismo defiende el poder exterminar las clases, que no hayan clases sociales, sino que todas las personas puedan tenerlo todo en común, pero sobre la base de que el gobierno, el Estado, sea el que defina cómo nosotros podamos manejar nuestros medios y qué podamos tener o no. Pues hoy hay un claro ejemplo de este proceso socialista o comunista que fue impuesto por la Unión Soviética en sus tiempos, que fue un total fracaso, que se impuso, ¿no? Se contrapuso al capitalismo, y hoy vemos las consecuencias en los países de Latinoamérica, como también en Cuba, en Nicaragua, en Colombia, como ha querido la FARC también imponer su ideología, ¿verdad? Y ahora, bueno, tienen hasta un partido político, incluyéndose en la política para poder tomar el poder. Y lo estamos viendo bien en Venezuela. Claramente estamos viendo el golpe que le ha dado a la sociedad el comunismo en Venezuela. Aún así, siendo un gobierno totalitario, un gobierno dictatorial por parte de Maduro, debido a este tipo de ideología. Pues entonces de aquí en adelante se empieza a introducir en el feminismo esta ideología también, y es un poco contraproduce un poco con los inicios del comunismo, porque de hecho esto está forjado también sobre las ideas de Marx y de Engels. Y Engels en su libro decía ya que la mujer, en unos libros que él había hecho, decía que la mujer era como estaba sujeta literalmente, pero con una base en estatus, diciendo que el hombre era la clase burguesa y la mujer era el proletariado, aún quitando todos los valores, tanto moral como todas aquellas cosas que socialmente podía hacer la mujer, como hoy, que se ha entendido de que la mujer, se ha comprendido de que la mujer no tiene nada que envidiarle al hombre, que esto vino por medio de todos estos pensamientos ideológicos que para nada tenía que ver con la religión, y eso se lo voy a mostrar un poco más adelante, porque culpan a la religión de que así fue como lo quiso Dios. No, Dios no quiso que la mujer fuera inferior al hombre, todo era una cuestión de orden, pero esto ese movimiento le llamó patriarcado. Entonces de ahí salieron dos clases, una que defendía la igualdad de género y otra que querían cambiar el sistema de gobierno. Aquí hubo un gran impacto también en un movimiento que apareció alrededor de 1896
Y esto fue a la cabeza de Virginia Voltaire. Esto fue en Argentina, en el movimiento feminista de Argentina. Esta tenía una editorial que se llamaba La Voz de la Mujer, que decía así, acotaba a decir, rezaba así: ni Dios, ni patrón, ni marido, renunciando a cualquier forma de autoridad. Y aquí empezamos a ver que se forma la segunda ola con la influencia del marxismo, la cual fue exterminada. No pienso que duró mucho después de que fue formado, porque obviamente el marxismo iba en contra de esta ideología de la mujer, y todos sabemos cómo son los rusos. Los rusos no entienden de que tú puedas ser homosexual y que puedas de que tengas una forma de pensar diferente, si no es lo que ellos ortodoxamente entienden que debe de ser. Pues, ¿dónde más fue que esto se prolongó y se promovió más? Bueno, esto fue en la tercera ola ya en Occidente. ¿Con quién? A la cabeza de Simone de Beauvoir en 1908, y esto fue hasta 1986. Esta hace un libro llamado El Segundo Sexo, y aquí es donde se empieza a complicar de gran manera la cosa. La frase célebre de esta Simone dice que la mujer no se nace, o sea, que usted hoy nació hembrita o nació varoncito, pero que usted no nace siendo mujer, sino que en el desarrollo de su vida usted empieza a decidir si usted quiere ser hombre o mujer. ¿Y qué tanto se parece esto a lo que hoy proclama el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que es totalmente de pura izquierda? Y de ahí también el poder entender de que cómo se fue después de la Guerra Fría, cómo se fue, bueno, la Guerra Fría, le explico un poco, fue una guerra que tuvo los Estados Unidos con los rusos, con la antigua Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Ya esto no era una guerra de armas frontalmente, aunque sí en otros francos sí los tenían, pero no directamente entre Estados Unidos y Rusia, sino que ya era una guerra ideológica. Por ejemplo, también una guerra como fue la carrera espacial, de poder llegar unos primeros que otros al espacio, de desarrollar misiles balísticos, pero no tuvieron una guerra frontalmente. Entonces, ¿qué pasó cuando los rusos, después que del muro de Berlín y todas aquellas cosas, la separación de Corea del Norte con Corea del Sur, ¿qué hicieron ellos? Pues ellos entendieron que ya con las armas no se podía. Entonces introdujeron una ideología de izquierda, como está claro y todos saben, si no saben le digo lo que dice la Biblia, esto es una ideología que se ha promulgado mucho y es una ideología totalmente diabólica, donde dice divide y vencerás. Eso pasaba mucho en Cuba, donde dividían a las familias, poniendo un CDR en cada barrio para que todas las personas, o cuando el jefe del CDR o algún vigilante veía que alguien estaba haciendo algo mal o que él le pareciera que estaba mal hecho, pues automáticamente él denunciaba el acto. Pues eso era divide y vencerás, y eso es lo que pretendía hacer el Partido Demócrata aquí con la Hillary Clinton, totalmente de izquierda. Pues este movimiento o esta ideología impuesta por la ultraizquierda, pues se vino a colar también en Occidente, se infiltró. Pues, ¿qué dijo esta Simone de Beauvoir? Escuchen esto solamente, y qué curioso. En su libro dijo que la mujer debe ser obligada a proveer para ella misma, o sea, de quitarse la dependencia del hombre, pero no más que eso, sino que ahora hacerlo desde su punto de vista, como que ella pudiera ser en su totalidad independiente. Entonces promovía de que la mujer debería de ser como un hombre. Entonces cuando la mujer cuando la mujer, según su perspectiva, es como un hombre, entonces deja de ser mujer también, tomando aún el lugar
del hombre. Pero esto muy pocas veces lo dicen, y esto tú no lo vas a ver en el movimiento LGTB. Y que conste, nosotros los cristianos no estamos en contra de los homosexuales, estamos en contra del pecado del homosexualismo, porque la Biblia lo condena y Dios lo dice así, tan sencillo como eso. Dice esta señora también que el matrimonio debe ser un acuerdo libre y que el hombre pueda romper, o sea, generalizando, de que el hombre ya no tenga el compromiso con la mujer, que por cualquier manera, o de cualquier manera, porque le plazca, porque él lo sintió así, igual como es la ideología de género, que si se siente que mañana no tiene compromiso y se casó contigo, vamos a decir, por un embullo, pues entonces que lo pueda romper, yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, que es hasta que la muerte lo separe, porque se sobreentiende que usted se ha casado por mero amor. El no hacerlo así, entonces estaría rompiendo un mandamiento de Dios y influiría sobre su moral. Dice esta mujer también que la maternidad es voluntaria y que el aborto debiera ser legal, atentando contra la propia vida de alguien que está en el vientre de la mujer, que no puede defenderse por sí propio, siendo potencialmente un humano. Dice que el Estado también debería de proveer licencias para que la mujer tenga solo la autoridad de sus hijos, o sea, excluyendo al hombre de poder tener autoridad sobre sus hijos. Y eso lo estamos viendo mucho aquí en los Estados Unidos, donde hoy, alejándonos del machismo, donde hoy el hombre no tiene el beneficio de la duda de que si una mujer hoy va a una corte, usualmente, casi siempre, generalizando, pudiendo decirlo de alguna manera, y lo he visto en muchos países, pues la mujer llega a tener vamos a decir, la razón en su totalidad, sin que haya beneficio de la duda de que el hombre pueda tener la razón, aunque aquí son un poco más flexibles por la ley. Dice esta mujer también, y que los hijos, o sea, y que el Estado se hiciera cargo de esos hijos. O sea, vamos a decir, de que usted lo tuvo, pero que usted no lo quiere tener. Vamos a decir que usted decidió tenerlo, pero que usted, después que lo tuvo, se siente que no está obligado a tener su hijo, pues usted se lo deja al Estado y él se hace cargo de él. Aunque esto es preferible, y no que lo maten en la barriga. Pero ¿qué pasa con esto? Hay un problema con esto y está muy vigente hoy. El problema es que tratando de tener los mismos derechos se han olvidado, y no me malinterpreten, entendemos que moralmente y en su esencia la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Lo que estamos de acuerdo también es que la mujer no fue constituida, digamos, anatómicamente. La mujer piensa diferente al hombre, tiene sentimientos diferentes, la composición química es diferente, y eso se puede ver cuando está la falta de progesterona, cómo se siente, cómo es la mujer después de, o antes del parto, o después del parto de los niños que sufren estrés postraumático, y todas aquellas cosas que le impiden definitivamente hacer tareas o no. Entonces, ¿por qué lo propone esta mujer? Porque muerto el perro se acabó la rabia. Si yo puedo matar al niño, pues puedo hacer lo mismo. Pero si después de dar a luz, entonces puedo dejar al niño en algún lugar, entonces yo estaría a la altura de poder desempeñar cualquier trabajo que puede desempeñar el hombre. Aunque volvemos a lo mismo, nuestra constitución es diferente y no se trata de que uno sea mejor o mayor que el otro. No hay jerarquía, sino que fuimos hechos para cosas diferentes, cumplimos roles diferentes. Y de aquí, de esta misma señora, surge dando paso a la ideología de género. Y voy a leer el concepto de qué cosa es la ideología de género. Dice que esto es un conjunto de ideas, no necesariamente verdades. ¿Y a dónde vamos con no necesariamente verdades? Ahora les voy a explicar. Fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona o colectividad. Ok, este es el punto de vista de la perspectiva y conjunto de ideas ideológicas que sostienen que la diferencia entre varón y mujer no se deben a una naturaleza fija, sino que esto se construye sobre una base cultural. Y me llama la atención porque hoy, y volvemos a lo mismo, en las escuelas, esto es lo que se enseña hoy, le dicen a su hija o a su hijo
y esto está por toda Latinoamérica, aún tratando de darle una enseñanza básica de lo que es educación sexual, están enseñando a los niños que ellos no tienen que preocuparse de lo que es su sexo, que no se preocupen por eso, que cuando sean grandes ellos pueden decidir. Cuando la Biblia dice, y el sentido común dice, que si usted nació varón, varón eres, y si usted nació hembra, hembra eres. Pero el problema no va más allá, o sea, el problema no se queda ahí, sino que va más allá de eso. Por ejemplo, dice también que no se trata de sexo, sino que cómo usted, cómo usted se pueda sentir, quiere decir de que usted se puede sentir hoy un vampiro. Por ejemplo, están los drag queen y los drag king, que son todos aquellos que se transforman en el cuerpo y se pueden poner lo que quieran, entonces ya no se sienten humanos, sino que ahora se sienten Drácula o se sienten perro, y definitivamente el impacto que tienen en su cuerpo de poder hacer todas esas transformaciones, entonces no es que solamente recae sobre la sociedad, sino que también recae sobre el gobierno, y están tratando de legislar para que el gobierno subsidie todas estas operaciones. Entonces vamos a la sociedad y vamos a las bases de la familia. Pues por ejemplo, ¿qué va a pasar si su hijo hoy, pues por ejemplo, también tenemos el problema de que que no te hagas, o que tú no te flageles tu cuerpo, sino que solamente ahora usted siente de que usted ya no quiere ser varón, usted quiere ser hembra. Entonces usted va al médico y le dice, mira, quítame mis genitales, pues quítame el pene, yo quiero ahora tener una vulva, tener una vagina, y pues definitivamente el médico no se puede negar a no hacértelo porque lo ponen en una lista negra. Entonces usted hoy se sintió así, pero la ciencia ha comprobado de que no es porque usted se estirpe sus genitales, usted deja de ser un varón y una hembra, porque por ejemplo, esto pasa como pasa con los drogadictos. Si una persona decide cambiarse sus genitales, va a tener que depender de unas hormonas, y en cuanto esa hormona sea retirada del cuerpo, automáticamente, por ejemplo, al hombre le empieza a salir pelo y la mujer se empieza a desarrollar, porque son hormonas diferentes y tiene que estar propenso o expenso, tiene que estar dependiendo de ese tipo de tratamiento para poder seguir ser los que ellos quieren ser. E inclusive se ha comprobado dentro del movimiento LGTB que hay grupos de científicos donde han tratado, ¿verdad?, de que ellos han accedido a peticiones que han habido dentro del movimiento, que dicen que ellos quieren volver a ser heterosexuales y no son bien vistos. Es más, son excluidos. ¿Y por qué? Porque ellos han entendido que no necesariamente llenan su vacío quitándose sus partes o sus miembros. Y eso está comprobado. Inclusive hay hasta mismos homosexuales que están en contra del mismo movimiento LGTB, que es el promotor de esta ideología de género. Y mira hasta aquí cómo se ha alejado el feminismo de lo que al principio fue. Por eso entendemos de que nadie nace con un género, sino que la Biblia dice que el hombre, o sea que Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, y los hizo hembra y varón. Por eso yo tengo que reconocer, por medio de este medio y de esta plataforma, ¿no?, que así sea tanto en Facebook como en YouTube, a Justín Laje y a Nicolás Márquez, que tienen un increíble, bueno, no digamos ministerio, pero tienen una manera de expresarse, ¿no? Ellos tienen un lobby donde ellos expresan, ¿verdad?, sus ideas, y ellos son, yo diría que son un poco ortodoxos, pero está bien, son católicos y es digno de reconocer su trabajo, porque muchos de nosotros, muchos de los cristianos, es más, no ni de los cristianos, muchas de las personas que están en la calle ni se enfrentan al movimiento, porque unos no conocen y se basan en la supuesta lástima que al principio por lo cual fue creado, y no ven el impacto que puede tener en tu familia. Entonces estas personas se dedican a denunciar, han hecho libros, y yo personalmente los admiro mucho por su trabajo. Pues ellos están ahora viajando constantemente, aunque están siendo reprimidos también a los países que van por exponer o por debatir y exponer sus ideas en todo lugar a favor de los valores morales bien puestos, y sobre todo defendiendo los conceptos por los cuales Dios estableció en la tierra. Entonces, lejos de esto,
de ser un feminismo bien defendido, pues ahora se convierte en un embrismo. ¿Y qué cosa es un embrismo? Es lo contrario de lo que es el machismo. Es yo macho queriendo tener el control totalmente y absoluto por encima de una persona, o yo siendo macho por encima de una hembra. Pues hasta esto es lo que propone ahora el embrismo. Esto empezó con Monique DeWitt. Esto fue en el 1935 hasta el 2003. Y esto, claro que está en contra del hombre. Mira lo que dijo esta persona. O por ejemplo, alguna de las personas. Dice esto, fue Andrea de Working. Dice que todo coito, eso fueron frases célebres de ella, que todo coito sexual supone una violación entre un hombre y una mujer. O sea que si usted tiene hoy una relación sexual con su esposa o con su esposo, pues usted está violando a su esposa o a su esposo. Sheila Jeffrey dijo también que llegar a un orgasmo con un hombre era contribuir con el patriarcado. Escuche eso. Monique DeWitt dijo, esta afirma que el convertirse en lesbiana se contrarresta el poder político y económico ideológico del hombre. O sea, que qué barra basada, porque esto es ir en contra de la misma naturaleza, no digamos de Dios, sino del modelo de reproducción que supuestamente la madre naturaleza diseñó para los hombres. Dice Robin Morgan también que el odio político es un acto honorable de toda mujer, y por eso salen con sus pancartas diciendo que maten a los hombres, que antes de ser muerta tú, que sea tu novio, que lo castren, por Dios. Dice Valerie Solana que el llamar al hombre animal sería halagarlo, porque el hombre es un juguete sexual andante, o sea que deberíamos de ser usados solamente para el acto sexual. Por eso estas movilizaciones feministas hoy actúan como actúan, fomentando el odio totalmente contra el hombre. Y aquí tengo un dato curioso. Hay organizaciones como las Parenthood, que son una de las que financian a este tipo de movimientos. Por ejemplo, se dice que hay más clínicas financiadas por Parenthood en el mundo que McDonald's. Dice que en el mundo hay 33.900 McDonald's. Y clínicas del aborto hay 66.000 clínicas. Qué cosa tan grande. Y esto también a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, fíjense si es un movimiento totalmente de izquierda. Por ejemplo, si usted ve muchas de las manifestaciones feministas hoy en Europa, por ejemplo, ellos defienden totalmente el derecho de la mujer, pero dicen que la mujer, o se lo voy a poner de otra manera, por ejemplo, defienden el derecho de la mujer, pero apoyan la Sharia, que es la ley por la cual los musulmanes circuncidan a la mujer y le quitan el clítoris. ¿Qué quiere decir esto? Si usted ve hoy una manifestación de las mujeres en Europa, van a estar apoyadas por un movimiento musulmán, por lo cual totalmente va en contra del movimiento feminista. ¿Y qué es lo que pasa con el movimiento feminista antiguo, por lo que es hoy el LGTB, que es un movimiento para supuestamente cuidar los valores homosexuales, pero entonces están a favor de los musulmanes, los cuales le quitan totalmente los valores a la mujer, así mutilándola de sus partes íntimas. Y ahí es donde se puede decir que es un movimiento izquierdista, porque todo va en contra del cristianismo. Por eso en Occidente tú no lo ves así. Es horroroso. Pues el feminismo en la iglesia, y aquí creo que vamos a terminar para poder no hacerlo tan largo. El feminismo en la iglesia se introdujo por Catherine Bliss en 1952, y esto le dio paso al egalitarianismo, que es lo que hoy, por un movimiento antiquísimo, o no antiquísimo, estamos diciendo en 1952, donde decía o promovía de que las mujeres tenían que tener el mismo derecho dentro de la iglesia que los hombres.
Y por eso vemos hoy tantas pastoras y apóstolas. Y yo creo que esto es más bien un nivel, una situación de orden. Porque, por ejemplo, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. O sea, Dios creó varón y hembra, con sus sentimientos, con sus padeceres. Por ejemplo, la mujer tiene menstruación, el hombre no tiene menstruación. El hombre, sus variaciones, ¿verdad?, hormonales, las desarrolla de otra manera, que no es como la mujer la desarrolla. Entonces, la mujer es más sensible, el hombre es un poco más bruto, en el mejor sentido de la palabra. No es que sea bruto, es un poco más rough. Es un poco menos sensible que la mujer. Por eso muchos le dicen burro. No es que todo sea así, por eso le dicen señor asno, pero no nos da tan asno. Bueno, es una forma jocosa de decirlo, pero definitivamente fuimos hechos con roles diferentes. Por eso Dios nos hizo hombre y mujer, que es totalmente diferente. O sea, hay diferencias entre los roles establecidos por Dios. Por eso leamos 1 de Timoteo 2, del 11 al 13, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y de aquí, si usted es muy religioso, yo le recomiendo que apague el video y que lo deje de ver. Porque esto es algo que se ha discutido mucho a medida del tiempo, y es que realmente yo no tengo nada en contra de la mujer y en su ministerio para la iglesia, pero sí hay limitaciones que tiene la mujer como las que tiene el hombre, y se sobreentiende que Dios todo lo hizo bueno para que, por ejemplo, como dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, amándolo sabiendo que lo que viene de Él no puede salir de ti. Quiere decir esto de que tú tienes como un buen, vamos a decir, un buen cirujano, tú tienes que codearte de personas que te ayuden en la cirugía. De igual manera tú no puedes hacer la tarea que puede hacer un anestesista, pues eso no es para ti. De igual manera es en la iglesia, y no quiere decir de que porque la mujer no puede hacer esto en la iglesia, no puede hacer esto otro en la calle. Porque hay normativas que dejó el Señor para que se desarrollaran de diferentes maneras, y su ministerio y sus dones para la mujer. Por eso dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, y esto no era cultural, esto fue un mandato que se le dio para todas las iglesias, porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, y esa es la diferencia entre enseñar y ejercer dominio, porque cuando tú enseñas, tú adoctrinas, y el hombre llega a subyugarse debajo de tus enseñanzas. Si no, estar en silencio. No las mandaban a callar, como les estaba diciendo. Por ejemplo, si usted ve una conversación hoy entre un hombre y una mujer, es totalmente diferente. Dice que la mujer habla como 30.000, no sé cuántas palabras en una hora, o en el día creo que es, y el hombre no habla ni la mitad. Esto por parte de la mujer. Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Esto pasó cuando Eva quiso tomar la autoridad absoluta, y ahí vemos los roles del hombre y de la mujer. Por ejemplo, eso es en la iglesia. Vamos a ver en el matrimonio. Dice Efesios 5, 22 al 33, y no es que la mujer sea menos. Se ha comprobado que la mujer en varias ocasiones es mucho más inteligente que los hombres. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y el que es el que da la salud al cuerpo. O sea, la cabeza, el hombre es cabeza de la mujer, pero no jerárquicamente. Ahora vamos a ver por qué. La iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora mira lo que dice, y miren ustedes, si está el sujeto, es peor que amar, porque es más difícil amar que estar sujeto. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Haciendo acotación al sacrificio que hizo Cristo, diríamos que deberíamos sacrificarnos por la mujer más que lo que ellas pudieran hacer sujetándose con obediencia. Entonces, si lo miramos así, desde el punto del LGTB y del feminismo, ¿quién tuviera menos derecho, el hombre o la mujer? No, es problema de orden, es lo que está diciendo Dios aquí. La mujer no es menos que el hombre.
Dice que para ser santificada, y ahí vemos, vamos un poco más abajo, dice que esto fue un ministerio grande para los dos y que nadie aborrecería a su propia carne, que la mujer sería carne de su carne y huesos de su hueso. Pues veamos aquí para que ustedes vean que el Señor Jesús amó mucho a las mujeres y nunca fue feminista. Por ejemplo, cuando le trajeron a la mujer adúltera, él dijo, vete y no peques más, y no la apedrearon. También el Señor amaba a la mujer, y podemos ver un ejemplo de la mujer samaritana. La mujer samaritana, a quien el Señor le dio una revelación más grande que la mujer samaritana, donde le dijo, y los que adoran al Padre lo adoran en espíritu y en verdad. Esa revelación se la dio a ella. Aún así, los apóstoles lo criticaron, bueno, quisieron llamar la atención a Jesús porque, se asombraron, no le dijeron nada. Pero dijeron, ¿y cómo está hablando con una mujer? Cuando en aquel entonces, culturalmente, eso sí era cultural, no se podía hablar con las mujeres. Y por último, la reacción, por ejemplo, que tuvo entre Marta y María, diciéndole que, que ella, que una estaba afanada y la otra no, y que estaba sentada a sus pies. O igual cuando derramó el perfume a sus pies, que le dijo a Judas, déjala. Y por esa acción hablaremos de ella. Hasta los días de hoy estamos hablando de ella. Y por último, ¿a quién escogió el Señor para que cuando Él resucitó estuvieran ahí? A las mujeres. Entonces no hay tal cual, y por causa del tiempo no puedo seguir, porque creo que se me va a acabar la carga de esto. Por lo tanto, mi exhortación es el poder buscar bien, estudiar este movimiento, por la cual ya ahora no es un movimiento que defiende los derechos de las mujeres, sino que ahora lo que precisa hacer es sobrepasar los derechos del hombre. Donde hay una ley que dice que donde tus derechos terminan, comienzan los míos. Bueno, Dios no es feminista. Dios ama a todos por igual y no hace acepción de personas. Quizás un poco más adelante estaría hablando más de esto y de este movimiento. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes.